Gracias por su preferencia, por estar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista este martes 19 de enero y el tema que vamos a dedicar esta oportunidad para analizar es el inicio del año escolar 2016, condiciones de seguridad y matrícula estudiantil. Está ya con nosotros Javier Hernández Amaya, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Es un gusto que nos acompañe, Javier. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido a Informa TVX. Gracias por invitarnos, un privilegio estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué abordar el tema del inicio del año escolar y particularmente sobre las condiciones de seguridad y la matrícula estudiantil? El año escolar ha iniciado y la expectativa no solo está en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, también está en las circunstancias de inseguridad de los jóvenes para llegar a sus centros escolares o un escenario de deserción que afecta las posibilidades de continuar un proceso de enseñanza-aprendizaje para varios adolescentes en el país. En declaraciones recientes, autoridades del Ministerio de Educación mencionaron que en el transcurso del año 2015, aproximadamente 39,000 estudiantes abandonaron sus estudios. La principal causa, según lo dijo en declaraciones el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, resulta el cambio de domicilio de estos jóvenes y sus familias. Así como una de las causas que también se está valorando es las amenazas que pueden enfrentar estos jóvenes y sus familias como parte del proceso de deserción escolar. Este y otro de los temas será que hablaremos en esta oportunidad con Javier Hernández Amaya, como les mencionaba, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Bueno, para entrar un poco este aspecto, Javier, ya entraremos en detalles sobre algunas de las problemáticas que ha planteado la asociación en conferencia de prensa y en otros posicionamientos en medios de comunicación, pero para efectos de introducir a la misma asociación y seguramente algunos de los amigos y amigas, pues es primera vez que le escucha, ¿cuándo surge la asociación y hasta el momento a cuántos colegios o instituciones del sector privado aglomera la asociación? Bueno, la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES, inicia sus operaciones en el 1994. En ese tiempo nos forzó a organizarnos el tema de que se daba una reforma educativa que vino a golpear el sistema educativo nacional. Fue cuando, si ustedes se recuerdan, desaparecieron los bachilleratos diversificados, donde apareció el bachillerato general de 2 años. Y toda esa reforma trajo mucho daño al país. Logramos como asociación lograr revertir algunos cambios que forzadamente querían introducir, pero no lo lograron, gracias a Dios, no porque el daño hubiese sido más fuerte de como ha sido después de esa reforma educativa. Y aglutinamos más del 50% de los 910 colegios que existen en todo el país, de 1.500 colegios que eran antes del 2007. Sí. Ahora bien, me gustaría que nos platique un poco de la diversidad de instancias del sector privado que representa la asociación. Estamos hablando de colegios que son de carácter religioso, estamos hablando de colegios bilingües. ¿Quiénes son básicamente las instituciones que componen la asociación, que están representadas en la asociación? Desde sus inicios la asociación ha sido amplia, abierta a todo tipo de colegios y a todo tamaño. O sea, tenemos colegios muy pequeños de 30, 40 estudiantes, hasta colegios muy grandes de 3,000 estudiantes. Colegios que cobran 6, 8 dólares mensuales, hasta colegios que cobran más de 300 dólares mensuales. Y tenemos colegios de todo tipo de credo. Los hay católicos, los hay evangélicos, los hay adventistas, los hay laicos sin ningún credo religioso. Y pues tenemos con calendario nacional y tenemos también colegios con calendario internacional. Ok. Ahora entrando un poco en materia, Javier, de la discusión que vamos a desarrollar en este momento de entrevista. La semana pasada la asociación en conferencia de prensa mencionó su preocupación por la deserción escolar de las instituciones privadas. Particularmente ustedes mencionaban un dato de aproximadamente 60,000 estudiantes que desertaron en el año 2015. En ese caso, ¿cómo fue ese proceso para obtener esa cifra? ¿No? ¿Cómo les permitió a ustedes tener esta información y decir, bueno, para 2015 60,000 estudiantes desertaron de nuestras instituciones, las instituciones que están aglomeradas dentro de la Asociación de Colegios Privados? Javier. Hace años nosotros establecimos un sistema de monitoreo nacional en donde utilizábamos los correos electrónicos, el sistema de información instantánea de cierto muestreo de colegios privados. Y el tema de deserción es una de las variables que estudiamos, pero hay otras variables que cotidianamente estamos viendo. Así como vemos la deserción, pues también vemos los adelantos que puedan haber en rendimiento académico, vemos también las matrículas cómo andan moviéndose de un mes para otro, vemos otras variables que tienen que ver con el sistema educativo, la repitencia, la extredad,
el ausentismo y la deserción, por supuesto que nos preocupa, y establecimos ese monto de esa cantidad porque, si ustedes recuerdan, a mediados de año también dimos una conferencia en donde estábamos anunciando que, según nuestros informes, ya habíamos llegado al 13% de deserción de nuestros estudiantes y que preveíamos una proyección del 15% al finalizar el año. Sí. Gracias a Dios, pues logramos manejarla y pues solo se fue al 14.5% al finalizar el año 2015. Esto tiene que ver con que cada colegio reporta los alumnos que van saliendo de su colegio y que ya no vuelven por ninguna razón a inscribirse en el colegio. Entonces, así es como establecimos que 60.000 alumnos habían dejado nuestras aulas. Eso representa como el 14.5% de nuestros colegios, porque la cantidad de estudiantes, por supuesto que es menor que la cantidad que tiene la escuela pública. Sí. Entonces, para ellos perder 30.000 estudiantes en más de 5.000 centros educativos posiblemente no signifique mucho. Pero para nosotros perderlos en 910 colegios, pues significa bastante. Entonces, ese es el tema por el cual la deserción para nosotros significa un retroceso en nuestras finanzas, por ejemplo, porque hay un presupuesto que hay que cumplir, hay gastos fijos que atender, y por supuesto hay un capital académico que nadie valora. Cuando un estudiante deja de asistir a un centro educativo, hay que ver que hay un capital académico que se pierde. O sea, cuando un alumno en el mes de mayo, junio, por ejemplo, deja un aula, tenemos que ver que lo que logró capitalizar como conocimientos del mes de enero a junio, eso queda perdido, porque habrá que luego, al inscribirse el próximo año, iniciar pues otro proceso y pasar por un camino que ya pasó, y esos costos repetirlos. Y esos costos, de repente, si es en el colegio privado, pues los asume el padre de familia o los asume quien esté encargado del niño. Pero si es en la escuela pública, esos costos los asumimos todos los salvadoreños vía impuestos. Sí. Entonces, ese capital académico debe de valorarse. Si fueran 30.000 estudiantes en la escuela pública que han perdido su año escolar, estamos hablando de cuántas aulas tendrán que volverse a instalar para poder atender otra vez a esos 30.000 estudiantes en la escuela pública. O sea, ese análisis realmente económico, financiero y académico, poca gente lo hace, pero realmente estamos ahí. Y con lo que es los colegios privados, son 60.000 estudiantes que los padres de familia tendrán que volver a invertir en ellos para volver a trabajar el tema educativo. Y en esto mencionaba usted hace un instante de un sistema de monitoreo que han desarrollado para obtener esta información. Exactamente. Y han podido identificar en estas expresiones de deserción de más de 60.000 casos, como ustedes mencionaban para el 2015, algunas de las causas o principales causas por las cuales estos jóvenes, estas personas ya no siguieron estudiando en el transcurso del año escolar 2015. Bueno, el 100% de gente que se va de los colegios privados se va por cuestiones de inseguridad. Esta inseguridad tiene que ver con muchas causales. Una de ellas es el tema del desempleo, por ejemplo, que lo ubican como en segundo lugar. Y el primer lugar, pues, es el traslado de domicilio, ¿verdad? El movimiento que hay de la gente de un municipio a otro, o de un departamento a otro, o de este país, El Salvador, a otro país, es grande. O sea, la movilidad que hay de la gente, geográficamente hablando, es grande. Y eso pues se lleva todo un cúmulo de experiencias que realmente se pierden. Se pierde. Entonces hay ahí las razones más fuertes. La primera es el cambio de domicilio y la segunda es la cuestión económica. O sea, ya no pueden mantener el alumno en el colegio, ya no pueden pagar la colegiatura, ya no pueden pagar el transporte, por ejemplo, ¿verdad? Hay estudiantes que son tan valiosos en un colegio que, aunque le ofrezcamos que ya no pague colegiatura, pero que se quede y que termine el año, ni aún así los padres de familia han querido dejar sus estudiantes en los colegios porque los otros gastos anexos no los pueden mantener. Por ejemplo, el gasto del día a día que hay que darle para poder llevar al colegio, el gasto del transporte escolar, el gasto anexo del material educativo diario que tiene que ocupar. Entonces, todo eso son gastos, ¿verdad? Y entonces el padre de familia no es que, aunque me ayude con la colegiatura y aunque me ayude con la matrícula, yo no puedo tener mi hijo aquí en el colegio. Entonces, hay ahí un tema de segundo grado
o de segunda razón por la cual se van los niños de los colegios, que es cuestión económica, el desempleo, la falta de recursos en la familia o la disminución de capacidad económica para mantener estudiando a sus hijos. Y la primera, el cambio de domicilio, pues que tiene que ver con que hay una inseguridad en el trayecto que hay de la casa hacia el centro educativo. Y quiero aprovechar justamente esta mención que usted hace, Javier. En ese caso, tomando en consideración el cambio de domicilio como una de las causas y que esta puede a su vez ser desencadenada por situaciones de violencia o inseguridad, ustedes han identificado zonas. Hay zonas en particular donde dicen, esto es las zonas donde es más propenso a que los estudiantes deserten por las razones de cambio de domicilio y por condiciones de inseguridad. Hay un mapeo ya previamente. Hemos querido hacer ese mapeo institucionalmente. O sea, cada colegio identificar en primer lugar de dónde vienen sus estudiantes. O sea, el traslado que hay desde donde viven hasta el colegio. Y las zonas que transitan, ya sea a pie o en transporte público o privado, identificar los riesgos que puedan haber de las diferentes marcas que tenemos ahora que controlan los territorios. Eso está todavía no terminado, porque entendíamos que habían privado a la PNC de dar ese mapeo, que ellos lo tienen pues mucho más completo. Pero ahora que nos damos cuenta que va a ser abierto esa información y que vamos a poder solicitarla, pues creo que vamos a atender a solicitársela oficialmente para poder ponerla a disposición de los colegios. Sin embargo, cada colegio tiene ya identificado por medio de sus mismos estudiantes pues las zonas de donde vienen y cuáles son los dominios de marcas que hay en cada zona, y asimismo pues establecer la forma de cómo operar su matrícula. O sea, en el filtro que tenemos escolar, identificar si es conveniente o no que un estudiante de una zona pues pueda estudiar en nuestro colegio y si este estudiante no corre el riesgo en transitar de donde vive hacia el colegio. Entonces, todo eso va a permitir que nosotros los colegios privados en este año 2016 pues podamos tener como más acertado el alumno que vamos matriculando, como con menos riesgo de perderlo en el tránsito del año escolar. Y hasta este momento, Javier, para el año escolar pues recién iniciado, aunque me comentaba fuera del aire que hay colegios que iniciaron en la primera semana del mes de enero, pero disponen ya de un registro preliminar de la matrícula para las instituciones que son parte de la Asociación de Colegios Privados para 2016. Bueno, nosotros teníamos para el año que inauguramos, 2016, el 14 de enero, la semana pasada, teníamos cubierto el 90%, 95%, entre 90 y 95% de la matrícula a la misma fecha en el año 2015. Sí. Estamos esperando todavía un 5% para emparejar entre el 2015 y el 2016 a la misma fecha. Quiere decir que podríamos tener más de 300.000 estudiantes adentro de nuestras aulas entre la primera y segunda semana del año 2016. Pero esto pues va ahorita como como dijimos, a paso muy lento, ¿verdad? Entendemos que también no solo la razón de la inseguridad está ahorita impidiendo que lleguemos a la meta de matrícula que tenemos, sino que también pues hay un problema económico en la familia y eso lo tenemos monitoreado porque el estudiante que está en nuestro colegio desde el año pasado, prematriculado, no ha llegado a retirar documentación para irse a matricular a otro lado o para decir que ya no va a estudiar. Entonces quiere decir que estamos esperando que esa persona tenga la capacidad económica para llegar al colegio a matricularse. Entonces hay como una prematrícula ahí que esperamos nosotros como poder mejorar todavía la matrícula que tuvimos el año 2015. Tenemos que hacer la primera pausa, Javier, pero me gustaría que regresando en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de las medidas que ustedes han sugerido o están proponiendo a las instituciones gubernamentales sobre el tema de seguridad y particularmente el tema de deserción, si le parece. Con todo gusto. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Nos acompaña en esta oportunidad Javier Hernández Amaya, presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. El tema que estamos abordando en esta oportunidad, dado el inicio del año escolar, es las condiciones de seguridad y la matrícula estudiantil. Entonces, Javier, retomando un poco la plática, y me gustaría que antes de entrar un poco a las propuestas que ustedes han estado sugiriendo en los últimos días, un poco, y usted lo decía en la primera intervención, es respecto a una de las razones por las cuales han considerado la deserción escolar también tiene motivación
complicaciones económicas, ¿no? Es decir, que los padres de familia en algún momento del año no han podido cancelar los pagos, las mensualidades o los gastos que implica a sus hijos en los estudios. Y a razón de esto, ¿qué valoraciones tienen? Es decir, también un poco esto tiene que ver con la carestía de la vida, las condiciones de vida y que no le permitan a la familia pues seguir manteniendo el pago de sus hijos en instituciones privadas. ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto y qué tipo de reacciones o propuestas se pueden hacer para no perder estudiantes en términos generales y también estudiantes que pueden ser muy destacados en su trabajo dentro de las aulas? Sí, nosotros si un error tenemos grandísimo como colegios privados es que no andamos contando lo que hacemos por el bien del país, ¿verdad? Más bien con que nuestro cliente se sienta satisfecho quizás nos basta, pero yo veo por ejemplo instituciones millonarias que regalan 10 bequitas al año y hacen hasta cócteles en los hoteles y le cuentan a todo el mundo que regalan unas 10 bequitas de estudio y nosotros regalamos mucho más, ¿verdad? Nosotros damos becas porque juegan muy bien, por ejemplo, o sea, por deporte. Damos becas porque se desempeñan en alguna parte del arte, porque bailan, porque danzan, porque hacen teatro, por cualquier cosa de arte, por música, por un instrumento que tocan, por la banda de guerra, por cualquier cosa. Entonces vemos el potencial que hay en el estudiante y por no perderlo, le damos la oportunidad de beca. Como colegios privados aportamos eso grandemente. Cada colegio, por muy pequeño que usted lo vea, por muy humilde, aporta a la sociedad esa colaboración, ¿sí? Pero aparte de eso, el año pasado, en la parte esta de la cuestión económica, sí tuvimos una intervención de un grupo de padres de familia en un colegio en San Salvador y nos dijo, mire, nosotros como padres de familia de los colegios privados pagamos impuestos como todos los salvadoreños, pero no nos reconocen que además de que nosotros pagamos un colegio y que no utilizamos la escuela pública para nuestros hijos, no nos reconocen nada de eso. Entonces, ¿qué posibilidad hay que ACPES nos pueda representar ante quien sea para que nos puedan dar por lo menos el bono escolar que le dan a los que van a las escuelas públicas? Sí, porque nosotros en la mayoría de colegios privados tenemos la hija de la que vende tostadas, tenemos la hija de la que vende tomates, tenemos el hijo del que vende en el bus, del señor que es motorista del microbús. O sea, tenemos gente de escasos recursos y que buscan un colegio privado no porque tengan dinero, sino porque buscan en el colegio privado otro tipo de servicio, una mejor calidad de atención. Entonces, hay ahí una forma de cómo el gobierno debe de interesarse por poder ayudar a esta calidad de personas y no excluirlos de lo que la mayoría de la población está recibiendo ahorita, que es el bono escolar. Entonces, estamos en un proceso ahorita por poder ayudar en esa parte por la cual se van los alumnos de los colegios privados, también que es la parte económica, y poder hacer pues de que le llegue esa partecita al padre de familia. Entonces, ahorita estamos, por ejemplo, enviando las circulares a los colegios privados, en donde en las primeras reuniones que tengan con los padres de familia se les lea el enunciado de nuestra asociación, se les lea la intención de la solicitud y que el padre de familia que quiera recibir este bono escolar en el 2017, que se inscriba con su nombre, firma y DUI. Nombre, firma y DUI. Para que así esto vamos a hacer la solicitud en representación de los padres de familia de los colegios privados y llevarlo a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Educación, a la Comisión de Presupuesto y llevarlo al Ministerio de Educación para que se incorpore este sector también de padres de familia a que reciban este bono escolar que le dan al mismo alumno que va a la escuela pública, consistente en zapatos, uniformes, útiles escolares, refrigerio, alimentación, el mismo servicio de bono escolar que les dan a los maestros para que atiendan a los estudiantes. O sea, todo esto que vaya al padre de familia. No es un dinero que lo queremos para los colegios, ni queremos administrar eso, ni queremos tocar eso, sino que se le dé al padre de familia. Usted que es padre de familia, matricula a un hijo en mi colegio, le den su chequecito a usted para que usted vaya a buscar sus recursos donde usted quiera en todo el país. Entonces, es un derecho que tienen todos. Y si han sido excluidos, pues bueno, ahora reconozcamos que fue un error excluirlos y démosles a ellos. No obliguemos al padre de familia que porque le damos ese bono vaya a tener que tener problemas y que tenga que renunciar a sus derechos. No puede ser. Tiene el derecho de tener ese tipo de servicio del Estado porque es un ciudadano como todos que paga sus impuestos.
En ese caso, por lo que entiendo, Javier, es la solicitud que en el transcurso de este año ustedes realizarán ante la Asamblea Legislativa y la Comisión que ve los asuntos educativos de solicitar del bono que también sean beneficiarios las familias y los estudiantes dentro de los colegios privados. Sí. Claro, según luego una identificación de quiénes podrían ser. Sí. Ante una, por ejemplo, eventual pregunta, es decir, ¿por qué darle la prioridad considerando en el público que hay más estudiantes en las zonas rurales y en las zonas urbanas? ¿Por qué darle también este beneficio en este sector? Nosotros también tenemos estudiantes en las zonas rurales. Hay colegios de zonas rurales. En muchas zonas rurales tenemos colegios. Tenemos gente de escasos recursos estudiando en colegios privados. Es que el hecho de que un alumno busque un colegio privado no es porque tenga dinero, no es porque le sobre. La morosidad en nuestros colegios el año 2015 fue tan alta que los colegios privados nos vimos en serias dificultades en el mes de junio, julio, agosto. 3 meses difíciles. Algunos colegios no pudimos pagar, por ejemplo, gastos fijos que teníamos y tuvimos que doblar los recibos en el siguiente mes. Hay ahí un problema serio. Me gustaría ahora que hablemos un poco de una de las propuestas que ustedes han desarrollado respecto a estas condiciones de deserción escolar y dos aspectos. El primero tiene que ver con establecimiento de sistemas de videovigilancia y el otro que tiene que ver con registro, una ficha de registro de los estudiantes para conocer, ¿no?, de cuál es su domicilio particularmente. En el primer caso, comenten un poco, ya algunas instituciones han hecho un tipo de inversión en sistemas de videovigilancia y esto cuánto ha significado y si esto se ha traducido o tiene una implicación en la cuota o en la matrícula de los... Mire, hemos ido avanzando en ir aprendiendo este tema de seguridad porque nosotros los administradores de colegios privados, pues nuestra experiencia está en la educación, ¿verdad? Sí. Pero pues hemos tenido que irnos asesorando de cómo va funcionando este tema de la seguridad y entre ellos pues la sinergia que se da entre colegios también nos sirve, ¿verdad? Porque sí. Que un colegio pues pueda decirnos, mire, a mí me funcionó de esta forma, ¿verdad? Y a mí me dio resultado de este método, ¿verdad? Entonces sí hemos visto que es eficaz el tema de las cámaras de videovigilancia, ¿verdad? Eso es perfectísimo, pero es caro, no es barato. Es tecnología, es recurso que hay que estar dándole mantenimiento, que hay que tener gente administrando ese recurso, entonces es caro. El año pasado invertimos alrededor de $1 por estudiante, sí. Cada mes promedio en los colegios privados. Sí. Entonces eso es caro. En este año tendríamos y hemos propuesto a los colegios que inviertan el doble. Eso significa entonces que vamos a tener que asumir costos de no solo cámaras de videovigilancia, sino que otros tipos de estrategias que nos van a obligar a invertir de nuestros propios recursos, porque no podemos trasladar estos gastos o estos costos al pared de familia mediante colegiatura y matrícula, porque las colegiaturas y la matrícula en los colegios privados desde el año 2007 están congeladas. Okay. No se puede aumentar. Entonces estamos algunos colegios cobrando en colones y estamos invirtiendo en dólares. Hay esa historia ahí también atrás de todo este problemal financiero que hay en la empresa educativa salvadoreña. Javier, hasta el momento, ¿han tenido algún resultado de la implementación de estos sistemas de videovigilancia en algunas instituciones privadas y qué resultado les ha permitido? Buenísimo, buenísimo. Tenemos que decirlo. Quien obedece nuestras líneas de acción y aplica exactamente como sugerimos los métodos de seguridad, hemos tenido muestras de colegios donde el nivel de matrícula llegó en noviembre al 100%. Eso significó que el padre de familia reconoció que el servicio educativo pues goza de la seguridad que él está buscando, sí. ¿Verdad? Y que goza también de la calidad de servicio académico que él está buscando. Entonces, una cosa como va amarrada con la otra. Un padre de familia que siente que su hijo está más cuidado y que su hijo está aprendiendo más, ese padre de familia está ganado para el colegio. Entonces, difícilmente vamos a perderlo porque es quien satisface su necesidad. Y el filtro escolar, que es un tema también de inversión nuestra, porque el filtro escolar lleva una metodología, lleva pasos, lleva estrategias y lleva también tecnología, porque hay que hacer un tipo de test que tiene que ver con varias secciones que internamente cada colegio lo aplica de acuerdo a su capacidad, pero que así internamente pues tiene sus propias estrategias para garantizar que el alumno que ingresa al centro educativo es un alumno que es sano,
y que no va a darle problemas a los demás estudiantes. Entonces, esa cualificación del alumnado lleva consigo un objetivo clarísimo: tener un ambiente seguro interno en el colegio. Y a propósito de este tema, mi reacción, ¿no? Y me gustaría tener su apreciación, Javier, es este tipo de registro, ficha de registro de los estudiantes para saber un poco su perfil, no podría entrar en riña con el derecho a la educación de un estudiante que puede venir de una zona probablemente con cierta conflictividad, pero es alguien, estudiante destacado, un estudiante que quiere tener posibilidades, y eso no pueda generar algún tipo de riña con la posibilidad de estudiar. Bueno, el tema del derecho a la educación es clarísimo en el tema de educación pública, ¿verdad? Nosotros no le estamos negando el derecho a educarse a nadie, no tenemos el derecho de negarles ese derecho, pero tampoco tenemos la obligación como instituciones educativas privadas de matricular a cuanto estudiante y cual sea su perfil en nuestras instituciones. Tenemos el derecho de filtrar el tipo de estudiante. Vaya, por ejemplo, hay colegios en nuestro país que no tienen estudiantes salvadoreños. Ningún estudiante de ellos es salvadoreño. Son todos extranjeros. Son de Europa, son de Norteamérica, son de Suramérica, son de Asia, ¿verdad? Que son hijos de padres de familia que se han venido a instalar a nuestro país mediante cuestiones diplomáticas o mediante cuestiones empresariales, negocios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de colegio no está obligado a tomar estudiantes que no tienen el perfil para el cual el colegio fue creado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que existe ese tipo de colegio. Si no, imagínese usted la decadencia que tenemos en nuestro país por el tema del bilingüismo, ¿sí? Que muchos, pues, el inglés, pues, lo están utilizando ahora como un valor agregado personal y profesional, ¿verdad? Pero si no existieran colegios bilingües en nuestro país, ¿cómo estuviéramos? ¿Qué respuesta le daríamos a las exigencias internacionales que tenemos en las empresas instaladas en este país? Entonces, por eso hay diferente calidad de colegio. En la escuela pública es otra historia, porque ahí la Constitución obliga al Estado a responderle por el derecho a la educación a ellos, a todo el país. O sea, si en un colegio privado no cabe un estudiante por cualquier razón, pero la escuela pública está para responder a esa necesidad, y es el Estado que tiene que darla. Es el Estado que está obligado a hacerlo. Por eso hemos nosotros sugerido que hay estudiantes que ni en la escuela pública puede ser que ellos mismos no se sientan cómodos en esa escuela pública. Ese tipo de estudiante debe de tener un nivel de atención distinto. Mire usted, ¿en dónde conoce usted una escuela que tenga el país que pueda atender estudiantes con dificultad de aprendizaje? Dígame un nombre de una escuela. No hay. Ese tipo de estudiante tiene que estar en medio de los estudiantes que tienen o aprenden con normalidad. Ese tipo de estudiantes con problemas de aprendizaje debe tener un maestro experto en ese tipo de educación, y no existe acá. Hay colegios privados que tienen ese servicio, pero hay colegios privados que no. Entonces, el colegio privado que no tiene ese servicio le es franco y le dice al padre de familia: óigame, su hijo tiene este y este diagnóstico psicológico y de aprendizaje. Nosotros no tenemos ese servicio para poder atenderle a usted. Lo sentimos mucho. ¿Verdad? Porque ¿qué haría un maestro normal atendiendo a un niño con problemas de aprendizaje específico si no está preparado para hacerlo? Estaríamos engañando al padre de familia y estaríamos engañando al mismo estudiante. Entonces, hay ahí un tema fuerte de por qué nosotros tenemos que filtrar nuestros estudiantes de acuerdo a lo que podemos servirle. Muy bien. Quiero agradecerles, Javier, por Mucho gusto, acompañar Carlos, y darnos la posición de la Asociación de Colegios Privados ante estos acontecimientos en temas de deserción y condiciones también económicas, ¿no?, que influyen en la matrícula de los estudiantes. Gracias por habernos acompañado. Sí. Esperamos que en el transcurso del año pues podamos encontrarnos nuevamente acá. Fue un privilegio estar con ustedes y muchas gracias por invitarme. Espero volver. Gracias a usted por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con más información nacional e internacional en Informa TVX, primera emisión. Regresamos.